Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto de esta su emisora Voz Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación para este día, estamos con la presencia de Rosario Salas, su segmento Sembrando Palabras de Vida. Rosario, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Bienvenida. Sí, gracias a ustedes también por invitarme a este segmento. Bueno, iniciamos entonces. Entonces, iniciamos hoy viendo el libro de Isaías. Vamos a hablar un poco acerca de ello, un poco de información general acerca de este libro que está en la palabra, y vamos a iniciar. Entonces, pues hablar acerca de Isaías es algo muy, muy importante, muy gratificante, y vamos a reconocer que hay grandes palabras y gran enseñanza en este libro. Entonces, pues vamos a iniciar. Isaías, pues era el profeta que hablaba más que cualquier otro autor del Antiguo Testamento sobre la primera y segunda venida de Jesucristo, ¿sí? Entonces, bueno, pues así vemos a este profeta enviado por Dios para hablarnos de cosas tan importantes como es hablar de Jesús, y desde tiempos atrás, él adelantándose al presente. Entonces, su manera de enseñar es única e inspirada, y muchas de sus profecías se aplican no solo a su época, sino también a la época donde estuvo Jesucristo. Entonces, y aún a nuestros días y a tiempos futuros. Entonces es muy importante este libro, y este profeta, pues, acercándose a Dios y siempre siendo constante en esa fidelidad que tenía a Dios, sabiendo todo lo acerca de los tiempos y de las sazones y de las cosas que iban a ocurrir en todos los tiempos. Entonces abarca Antiguo y Nuevo Testamento, abarca el tiempo de Jesús, como les decía. Y bueno, Isaías profetizó en el periodo más crucial de la historia de Judá e Israel. Durante el reinado de estos reyes que eran como Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, que eran reyes de Judá. En ese tiempo es que aparece este profeta en que estamos ubicados, digamos, ¿no? Tanto en el reino del sur como el reino del norte de Israel, que así estaba dividido Israel, habían casi en ese tiempo disfrutado casi de 50 años de creciente prosperidad y poder. Este legado lo había dejado Salomón para el pueblo de Israel. Tenían esa pues prosperidad, y se puede decir que hasta cierta paz, ¿verdad? Este legado de Salomón, que fue alguna vez confortable para esta nación, el estar tranquilos, incluso era un tiempo hasta saludable para las tribus de Israel, que estaban bajo la autoridad de su rey, ¿no? De Salomón como rey. Entonces el reinado de Salomón floreció, y también floreció junto con ello el comercio bajo su reinado, bajo su gobierno. Israel estaba defendido por este rey acerca de los pueblos que estaban cercanos por ahí, ¿verdad? Que querían algo de Israel o codiciaban algo de Israel, ¿no? O sea, defendía al pueblo de Israel de la codicia de otras naciones. En este lugar, la ley dictada por Dios, también dictada a Moisés, era una regla para cada israelita, ¿sí? La ley. Entonces cada israelita tenía esta ley en su corazón, o al menos la llevaban a cabo, ¿no? Y toda la vida ocurría en este reino dándole culto a Dios en este tiempo. Sin embargo, en el tiempo de Isaías, que fue ya más adelante, todavía pues había cosas más fuertes, ¿no? Que el pueblo empezó a desobedecer a Dios. Israel, gobernada por Jeroboam y otros 6 reyes menores, había sucumbido a las prácticas del culto pagano, ¿sí? Judá, bajo el reinado de Usías, de Jotam y Ezequías, había mantenido cierta fidelidad formal a la ortodoxia, pero gradualmente había caído en una seria declinación moral y espiritual. Esto estaba aconteciendo entonces en este periodo donde aparece este profeta Isaías, ¿no? Entonces había caído esa moralidad, y pues lo espiritual estaba
tomando otro curso, ¿no? Para los israelitas. Entonces, un pasaje en el libro de Isaías que nos indica la situación de este momento es, por ejemplo, en Isaías 3, del 8 al 9, donde vamos a leer un poco acerca de esto. Dice: Jerusalén está en ruinas, Judá ha caído, porque con sus palabras y sus hechos han provocado al Señor. A sus ojos han ofendido a su majestad, o su majestad. La apariencia de su rostro los acusa, son como Sodoma, pues no disimulan su pecado, sino que lo pregonan. Ay de su alma, pues ellos mismos se perjudican. Ay, pueblo mío, oprimido de imberbes, o sea, imberbes es como un chiquillo, como alguien pequeño, dice: ay, pueblo mío, oprimido por ese chiquillo, es el tirano de mi pueblo, gobernado por las mujeres. Tus líderes te engañan y te hacen perder el rumbo, ¿sí? Pues ya en ese tiempo, de Isaías se toleraba la existencia de lugares secretos de adoración pagana, los ricos oprimían a los pobres, las mujeres descuidaban a sus familias, buscando los placeres de la carne, y aún muchos sacerdotes y profetas se entregaban al vino y a los placeres, ¿no? Entonces, todo esto ocurría y por eso el profeta habla constantemente acerca de estas situaciones que el pueblo de Israel estaba viviendo en ese tiempo. Entonces, ahí también en Isaías 5:11 al 12 dice: ay de los que madrugan para emborracharse, ay de los que se desvelan para encenderse con el vino. En sus banquetes tienen arpas, liras, tamboriles, flautas, vino, pero no toman en cuenta la obra del Señor, ni se fijan en la obra de sus manos, ¿no? Entonces, estas eran las palabras de Isaías hacia el pueblo, ¿no? Lo que veía Isaías de ese pecado, de ese haber perdido el amor por Dios y de llevar la ley, o bueno, como en aquel tiempo era, ¿no? Y Isaías hablando al pueblo acerca de todo esto que pasaba, ¿no? Y en Isaías 5:20 sigue diciendo: ay de los que llaman bueno a lo malo y a lo malo bueno, ¿no? Que bueno, hasta nuestros tiempos nosotros podemos entender claramente todo esto, ¿no? Como pasaba en aquel entonces, pues hoy Isaías también habla a nuestros corazones, ¿no? A través de estos versos. Y hay de los que convierten la luz en tinieblas y las tinieblas en luz. Hay de los que convierten lo amargo en dulce y lo dulce en amargo. Pues qué claras palabras, ¿no? Qué fuerte, qué claro y preciso para mover el corazón de las personas que se han apartado de Dios, que se han alejado, que han buscado más los placeres de la carne que lo que Dios ha puesto para ellos, ¿no? Y pues ahorita más adelante vemos cómo Dios va tratando con su pueblo y cómo Isaías va hablando acerca de todo esto y cómo va dejando en el corazón de las personas pues estas sentencias, ¿no? De esto está mal, esto no es bueno, ¿no? Esto es lo que tienes que entender. Entonces, ahí en Isaías 22:13 sigue un versículo que dice: pero ustedes prefirieron gozar y divertirse, matar vacas y degollar ovejas, comer carne y beber vino, y decían: comamos y bebamos, que mañana moriremos, ¿no? Entonces, como que era pues la solución del pueblo, ¿no? De alejarse de Dios y pues no, ¿qué puede pasar, no? Sigamos en esto, acabemos nuestra vida gozando y divirtiéndonos y haciendo todo esto, bebiendo vino y como vamos y bebamos, que mañana moriremos, ¿no? Entonces ese no puede ser el pensamiento de un hijo de Dios, ese no puede ser el fin, ¿no? De una persona que ama a Dios. Lo sabemos nosotros, lo conocemos o lo empezamos a notar, ¿no? Que esto no nos lleva a la voluntad de Dios, a lo que Dios quiere para como propósito que ya tenemos de parte de Dios, ¿no? Y así pasaba, entonces pues lo podemos entender, podemos ver a este profeta hablando al pueblo, hablándonos a este tiempo, ¿no? Porque por eso abarcó todo Isaías, ¿no? Acerca de los tiempos desde que él estaba en esos reinados, en ese tiempo de Jerusalén, y ahora que nosotros estamos en estos tiempos, podemos también entender cómo el corazón de este profeta hablando palabras que estaban de parte de Dios para publicarlas, hablarlas, comunicarlas al pueblo, ¿no?
Aun cuando Judá experimentó un breve renacimiento espiritual bajo el rey Josías, Isaías comprendía muy bien que el pacto registrado por Moisés en Deuteronomio 30, 11 al 20 había sido violado, ¿no? Y ahí en Deuteronomio 13, del 11 al 20, nosotros podemos ver que dicen, no hay mandamiento difícil, les dice Dios, no está fuera de tu alcance, no está en el cielo para que digas, ¿quién puede ir al cielo por nosotros y traerlo? Y nos los dé a conocer, ¿no? Y lo pongamos en práctica. Tampoco está al otro lado del mar ese mandamiento de parte de Dios para los que conocen a Dios, ¿verdad? Tampoco está al otro lado del mar para que se diga, ¿quién cruzará el mar por nosotros? Para que nos los traiga y nos los dé a conocer y lo pongamos en práctica. Al contrario, el mandamiento está muy cerca, los mandamientos de Dios están cerca de nosotros, está en la obediencia de nosotros que queramos hacerlos, ¿no? Entonces, está muy cerca de ustedes, no tienes que ir al cielo, no tienes que atravesar los mares para entender ese mandamiento, lo que Dios quiere, ¿no? Está en tus labios y en tu pensamiento el mandamiento de Dios para que puedas cumplirlo. Entonces esto dice ahí en Deuteronomio 30, ¿no? Y sigue diciendo, continúa Deuteronomio diciendo a sus hijos, a los que le conocen, a los que o también a los que lo han dejado, los que han ido en busca de otras cosas, del mundo, de la carne y todo. Le dice, fíjate bien, hoy he puesto delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal, ahí en Deuteronomio 30, 15 al 16. Lo que yo te mando hoy es que ames al Señor tu Dios, que vayas por sus caminos y que cumplas sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos. ¿Para qué? Para que vivas y seas multiplicado y para que el Señor tu Dios te bendiga en la tierra de la cual vas a tomar posesión. O sea, toda una bendición, ¿no? Si tú tan solo te dignas o dejas que esos mandamientos de Dios formen parte de ti y los obedeces, ¿no? Esa obediencia que Dios quiere y todo lo que promete, ¿no? Y esto está ahí en Deuteronomio, perdón, pero habla acerca de lo que Dios ya había dicho antes, con esa anticipación para que nosotros lo sepamos, ¿verdad? Seremos multiplicados para que el Señor nos bendiga en la tierra a la cual vamos a tomar posesión, ¿no? O la cual su pueblo iba a tomar posesión. Ahora Judá se había apartado de ello y enfrentaba inevitablemente el castigo y la cautividad, como ocurrió en el caso de Israel, ¿sí? Entonces, ahí estaba este asunto de esta cautividad que iba a venir, ¿verdad? Por ese alejarse de Dios, apartarse. Y entonces Isaías inició su ministerio aproximadamente en la misma época de la fundación de Roma y ella ya eran casi los primeros Juegos Olímpicos de los griegos cuando inició ese ministerio Isaías. Ajá. Entonces las futuras potencias europeas aún no estaban en condiciones para lanzarse a la conquista de lejanas tierras. Varios imperios asiáticos en ese entonces, cuando estaba Isaías como profeta, varios imperios asiáticos se proyectaban más allá de sus fronteras, particularmente Asiria, que estaba interesada en expandirse, pues era el territorio que había y ahí pues, todavía no conocían todo el mundo, pero querían abarcar más, ¿no? Lo que había era lo que querían, ¿no? Entonces el profeta sabía que el conflicto era inminente. Asiria se apoderó entonces de Samaria. Sí, ellos buscaban expandirse y lo lograron, ¿no? Se apoderó de Samaria, dice que en el año 721 antes de Cristo. Entonces, con todo este contexto histórico y esta situación espiritual de la nación de Israel, entonces uno de los propósitos del profeta Isaías fue declarar el descontento de Dios por los pecados de Judá, Israel y las naciones vecinas. Entonces, esto era el propósito del profeta Isaías. Al mismo tiempo intentaba y exhortaba al pueblo de Dios para apartarse de su desobediencia al fin de evitar el desastre que se avecinaba. O sea, todo esto el profeta lo sentía, lo llevaba en su corazón, lo entendía porque conocía a Dios, conocía los tiempos. O sea, un profeta es una persona preparada que conoce a Dios, que conoce los tiempos, que conoce lo que va a hacer la desobediencia, lo que dice la palabra. Entonces, al mismo tiempo intentaba y exhortaba al pueblo de Dios a apartarse de su desobediencia a fin de evitar el desastre, ¿no? Que ya se veía venir. Entonces, además de lo anterior,
El propósito principal del profeta Isaías fue sentar las bases de la esperanza y la promesa que en un futuro guiaría al remanente fiel del pueblo de Dios, ¿sí? Entonces, este también era un propósito que tenía Isaías. Así que el libro de Isaías está lleno de promesas, restauración y de rendición, y de redención de la venida del Mesías, ¿sí? De la salvación de todas las naciones y del triunfo de los planes de Dios pese a los intervalos de sufrimiento. Está así, es este libro, el libro de Isaías, ¿verdad? Tiene todas esas promesas de triunfo, de salvación de las naciones, ¿verdad? Y bueno, y habla entre intervalos de sufrimiento y todo, pero viene esa bendición de parte de Dios para los que obedecen, para los que regresan a tomar ese camino con Dios, ¿no? Entonces, ahí de los libros, bueno, entonces, de los libros del Antiguo Testamento, este libro, el libro de Isaías, es el más citado en el Nuevo Testamento. Siempre con el propósito de mostrar que Jesús es el Mesías, o sea, se cita muchas veces este libro, ¿sí? Anuncia, como avisa acerca de que Jesús es el Mesías, lo anuncia y habla acerca de lo prometido y lo esperado. Ahí hay más de 21 referencias directas, algunas de las profecías más relevantes del libro de Isaías sobre el Mesías son como estas que siguen, o son las siguientes. Por ejemplo, tenemos Isaías 9, del 1 al 2, dice, nacimiento y reinado del Mesías. Dice, pero no siempre habrá oscuridad para lo que ahora está angustiada en los primeros tiempos. Las regiones de Zabulón y Neftalí fueron afligidas, pero en los últimos tiempos se llenará de gloria el camino del mar al otro lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio una gran luz. Sí, la luz resplandeció para los que vivían en país de sombras de muerte, ¿no? Entonces aquí, hablando de una esperanza, hablando de este reinado del Mesías, de quien iba a venir, ¿verdad? Entonces, ahí en Isaías 9, del 1 al 2. Y en Isaías 7, 14, dice, nacería de una mujer virgen, pues ahora el Señor mismo les dará una señal. La joven concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Otra cita es en Isaías 9, del 6 al 7, hablando de este reinado del Mesías, dice, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido concebido, sobre sus hombros llevará el principado y su nombre será Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de paz. Entonces, la extensión de su imperio y la paz en él no tendrán límite. Reinará sobre el trono de David y sobre su reino y lo afirmará y confirmará en justicia y en derecho desde ahora y para siempre. Esto lo hará el celo del Señor de los ejércitos. Entonces, qué grande, ¿no? Qué maravilloso que el profeta Isaías está declarando esto desde años atrás, ¿verdad? Y lo trae este mensaje de esperanza, este mensaje de la venida del Mesías, del regreso de Jesús, bueno, de que Él iba a venir, ¿verdad? Y todo esto es de lo que nos está hablando el libro de Isaías, ¿no? Entonces, dice, lo afirmará y confirmará en justicia, en derecho, desde ahora y para siempre. Y Isaías habla también su genealogía y justicia. Dice, una vara saldrá del trono de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces, refiriéndose a Jesús, ¿verdad? Sobre él reposará el espíritu del Señor, el espíritu de sabiduría y de inteligencia, el espíritu de consejo y de poder, el espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Su deleite será temer al Señor, no juzgará según las apariencias, ni dictará sentencias según los rumores. Qué bendición, ¿no? Porque Jesús dice, defenderá los derechos de los pobres y dictará sentencias justas en favor de la gente humilde del país. Su boca será la vara que hiera la tierra, sus labios serán el ventarrón que mate al impío.
La justicia y la fidelidad serán el cinto que ciñe su cintura. O sea, maravilloso y preciosa imagen que tiene Isaías acerca de Jesús. Todo esto con anticipación antes de que Jesús viniera a la tierra, ¿no? Entonces, en el corazón de Isaías, dibujado todo esto en visión, en todo lo que él pudo ver acerca de Jesús, nos lo hace saber con anterioridad y lo podemos ver ahora, ¿no? Podemos ver ahora en el Nuevo Testamento todo lo que Jesús hizo y podemos mostrar que esto fue una realidad, que esta profecía se cumplió. La profecía de Isaías que describe con mayor detalle y precisión el sufrimiento de Jesús por el pago de nuestros pecados está también ahí en el libro de Isaías, en el capítulo 53. Dice, será despreciado y desechado por la humanidad entera. Será el hombre más sufrido, el más experimentado en el sufrimiento, y nosotros no le daremos la cara, será menospreciado, no lo apreciaremos. Con todo, él llevará sobre sí nuestros males y sufrirá nuestros dolores. Mientras nosotros creeremos que Dios lo ha azotado y lo ha herido y humillado, pero él será herido por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones. Sobre él vendrá el castigo de nuestra paz y por su llaga seremos sanados. ¿Sí? Entonces todos perderemos el rumbo como ovejas y cada uno tomará su propio camino, pero el Señor descargará sobre él todo el peso de nuestros pecados. Sufrirá la cárcel, el juicio y la muerte. ¿Y quién entonces contará su historia? Si él será arrancado por completo de este mundo de los vivientes y morirá por el pecado de mi pueblo, pues nosotros estamos contando su historia ahora, ¿verdad? Estamos contando la historia desde que Isaías lo declaró, lo habló, lo dijo y lo profetizó, hasta este día que estamos nuevamente escuchando este mensaje, declarando este mensaje, reconociendo a Jesucristo, reconociendo lo que el profeta desde ese entonces habló acerca del amor y pues de todo el sacrificio de Jesús por nosotros. Entonces dice, ¿quién entonces contará su historia? Si él será arrancado por completo de este mundo de los vivientes y morirá por el pecado de mi pueblo. Pues demos gracias a Dios, ¿verdad? Que podemos contar, que podemos leer, que podemos meternos a este libro, a los libros de la palabra, y sacar toda esa riqueza y tomarlo y repetirlo y expresarlo y comunicarlo a otros, ¿no? Entonces podemos, ¿quién entonces contará su historia? Pues nosotros como hijos de Dios, ¿no? Entonces esto sí me llena y me hace pensar qué bendición tenemos, qué privilegio tenemos en poder hacerlo así, ¿no? Entonces, ningún libro del Antiguo Testamento, con la excepción de los Salmos, habla con tanto poder y propiedad a la iglesia contemporánea como el profeta Isaías, y habla acerca del Mesías también, ¿verdad? Entonces, Isaías ha sido llamado el profeta mesiánico y también el profeta evangélico. Profetizó para todas las épocas, al predecir tanto la primera como la segunda venida de Cristo. Entonces, primera y segunda, o sea, qué profeta, ¿verdad? O sea, qué entregado a Dios, qué hombre tan inteligente y sabio, que conocía los tiempos, conocía la palabra, conocía y tenía en su corazón el expresar las cosas de Dios, ¿no? Entonces, qué riqueza en el corazón de un hombre, ¿no? Entonces, nosotros podemos ser esos profetas, podemos llevar esa palabra, podemos dar esa palabra de amor, de recuerdo, de todo lo que está hablando la palabra en este libro. Entonces, profetizó para todas las épocas al predecir tanto la primera como la segunda venida de Cristo. Su nombre significa salvación, el nombre de Isaías. Una salvación que alcanza no solo a sus contemporáneos, sino a todos los pueblos y naciones en los siglos por venir. La salvación que profetiza Isaías proviene de un Redentor que ha pagado el pecado, por el pecado de los hombres. Se trata siempre de una salvación obtenida por gracia, ¿sí? El periodo abierto por la profecía de Isaías no se cerrará sino hasta que el hijo de David sea exaltado sobre su trono de paz. ¿Quién es ese hijo de David? Pues es Jesucristo, ¿no? Hasta que sea exaltado sobre su trono en paz, ¿sí? Hasta ahí
queda abierto, ¿verdad? Esta profecía, queda abierta esta profecía de Isaías hasta que Jesús regrese y sea exaltado sobre su trono de paz. Isaías 2 del 2 al 4 dice, en los últimos días el monte de la casa del Señor será confirmado como cabeza de los montes, será exaltado por encima de las alturas y hacia él correrán las naciones. Muchos pueblos vendrán y dirán, vengan, subamos al monte del Señor, a la casa de Dios de Jacob. Él nos guiará por sus caminos y nosotros iremos por sus sendas, porque la enseñanza saldrá de Sión. De Jerusalén saldrá la palabra del Señor. Él juzgará entre las naciones y dictará sentencia a muchos pueblos. Y ellos convertirán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. Ninguna nación levantará la espada contra otra nación, ni se entrenarán más para hacer la guerra. Entonces, el mensaje de Isaías es tan poderoso, y lo es para hoy como lo fue en todo el transcurso donde a lo mejor nosotros no estábamos en esta tierra, pero podemos ver todo lo que implica este mensaje, ¿no? Y en todo tiempo. Representa un rayo de santidad en el medio de la maldad de los pecados de Israel. La tolerancia carnal, abandonar su confianza en el poder de la carne y la hipocresía de la religiosidad y advierte de las consecuencias del pecado. Esto es lo que hace, ¿verdad? El mensaje de Isaías, que es tan poderoso. Pues este es el gran mensaje de la profecía de Isaías. Esto está escrito en el libro de Isaías. Pues agradezcamos a Dios, ¿verdad? Que podemos leer, que podemos tener en nuestras manos este preciado tesoro de estos libros, ¿verdad? De los profetas, de todo lo que nosotros podemos hablar acerca del mensaje, comunicar acerca del mensaje a otros. Pues gracias a Dios, pues bendecimos este día y le damos gracias a Dios, le damos la gloria y le damos las gracias por tenernos pues con esta bendición en nuestras manos, nuestro corazón. Pues los bendecimos y agradecemos por su atención. Esto haya sido una bendición para sus vidas. Muchas gracias.